Y ahora vamos a hablar de economía. Ya recibimos con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien, Pilar, vos? Muy bien. Queríamos seguir profundizando en lo que es el tema salarial, no solo en la evolución, sino sobre todo qué cortes podemos hacer, porque son muchas las personas que cobran menos de 25.000 pesos. Salarios sumergidos, exactamente. Esa es la definición de personas que cobran menos de 25.000 pesos. ¿650.000 estamos hablando? Dentro de los que son ocupados, sí. Después nos metimos en el universo de asalariados, que es como una parte del universo de ocupados, que teníamos sí también 413.000 personas, o sea que en realidad por donde lo mires es un número amplio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, ¿viste el proverbio indio de los ciegos y el elefante? No. Como se le pide a unos ciegos que describan un elefante. Entonces va al primero y toca la pata, dice el elefante es como una columna. Después va otro, toca la oreja, dice el elefante es como un abanico. Va otro, toca la trompa, dice el elefante es como una serpiente, ¿no? Entonces, todos tenían una cosa que era una visión correcta de un fenómeno, pero no tenían la composición de la foto. Que eso es lo que nos pasa a nosotros con los salarios. Yo, por ejemplo, el otro día vimos, bueno, ¿cómo podemos agregar esto por jóvenes o adultos, mujeres o hombres, interior o Montevideo, ¿no? Yo soy un hombre joven de Montevideo que se desempeña en el sector público-privado, entonces yo tengo mi percepción del fenómeno. Pero lo que estamos tratando de hacer es componer o recomponer el elefante de los salarios. Claro, ¿qué otras miradas podemos tener o qué otras lecturas para comprender mejor? Exacto, porque la verdad excede a nuestra percepción de las cosas y con los salarios pasa una cosa así. Entonces, ahora nos quedaban, por ejemplo, dos descomposiciones más, que es qué pasa con los salarios públicos y con los salarios privados. Ahora eso es lo que podemos ver en la primera placa. Y también lo que pasa con los trabajadores informales y los formales. ¿Sí? Y ahí de vuelta, lo que tenemos es en azul, lo que vos señalabas, los salarios sumergidos. En el grisecito claro son los salarios que van de 25.000 pesos a 50.000 pesos. Y en el gris oscuro tenemos lo que son superiores a 50.000 pesos. Así que ahí tenemos, por ejemplo, en la primera torrecita, lo que es la totalidad de los salarios públicos. Y que tenemos que solamente el 10% de los asalariados públicos percibe sueldos sumergidos. ¿Sí? Y más o menos del 1% percibe menos de 15.000 pesos. Sin embargo, cuando lo comparamos con su contraparte privada, vemos que está mucho más extendido el fenómeno de salarios sumergidos, porque abarca al 46%. ¿Sí? Lo que pasa con los salarios privados es que, viste en la parte gris más oscura, que estamos pensando en lo que tienen más de 50.000. El 14%. Hay un 14%, pero hay muchos más asalariados privados que públicos. Más o menos hay 840.000 asalariados privados y 280.000 públicos. O sea que hay más asalariados metidos ahí adentro, con salarios de más de 50.000, pero además hay muchos que ganan mucho más que 50.000. O sea que de alguna manera tenemos como esos dos fenómenos, ¿sí? Entonces, esa es como otra parte del elefante que estamos tratando de recomponer. Y la otra, si bajamos un poquito, es bueno, la diferencia entre los asalariados que cotizan a la seguridad social, básicamente los que son formales, y los informales. En los informales, el 75%, o 1 de cada 4, básicamente gana menos de justamente 25.000 pesos líquidos por una semana de trabajo de 40 horas. Y hay un 40% de los informales que ganan menos de 15.000 pesos líquidos. Y si miramos en el otro extremo, bueno, solamente un 6% percibe sueldos superiores a los 50.000 pesos. Eso contrasta con los formales. Obviamente que ahí en los formales tenemos la bolsa más grande porque tenemos más de 1 millón de personas. Y dentro de ese... Son los que trabajan en blanco, digamos, en no blanco. que cotizan en el Banco de Previsión Social. Exactamente, esa es la distinción. Y ahí, bueno, tenemos una cosa más pareja que básicamente tenemos 34%, 1 de cada 3 con salarios sumergidos, y después solamente un 6% con salarios menores de 15.000 pesos líquidos. Entonces, ahí tocamos como las 5 partes de nuestro elefante, porque tocamos 3 el martes y acá estamos poniendo 2, y eso nos da como esa composición de la realidad de todos, porque hicimos como una distinción cruzada de muchos criterios distintos. Entonces, ahora que tenemos como el fenómeno o la foto un poco más completa, podemos pasar a lo que vos comentabas, que tiene que ver qué pasa si tomamos lo que pasó con los salarios, ¿sí? ¿Y qué pasa si tomamos lo que pasó con el empleo? Cuando agarramos la variación de los salarios, que es lo que vemos ahora en la placa 2, y la multiplicamos por el empleo, tenemos lo que se conoce como la masa salarial. Entonces, ahí lo que vemos en el gráfico más grande es cuál es la participación, ¿sí?, de los salarios de las personas asalariadas dentro del PIB. Básicamente, ¿cuánto les toca a los trabajadores de la torta total? Claro. ¿No? Y entonces lo que tenemos es, viste que en la crisis del 2012 se ve bien cómo cayó la torta que se llevan los asalariados. Luego tenemos esa recuperación y tenemos una fase más de estancamiento,
¿sí? Y en el último tramo de la gráfica, que son los últimos años, tenemos que más o menos la participación de los asalariados en la torta que se genera en la actividad productiva en un año es del 32%, que está estable en relación al año anterior. ¿Pero por qué? Porque básicamente la masa salarial, que es lo que está en el ángulo superior derecho, ahí está, los ocupados, que cayeron 3%, 3,3% cayeron los ocupados en 2020, el salario, que cayó 1,7% salario real. Tomamos esas dos, tenemos la tercera columna, que son la masa salarial, que cayó en el entorno de 5%, y eso es una caída que ahí sí está emparentada con el PIB. Es una caída similar al PIB, que es el último. Entonces, claro. Que todo cayó un poco. Exacto. Entonces, cuando vos ves la participación de los trabajadores en la torta, se mantiene estable en 2020, pero justamente porque cae en la misma proporción que cae el PIB. Claro. Entonces, eso es lo que te hace que vos no tengas una caída de la última torrecita del gráfico azul. Pero, sin embargo, cuando vos mirás un poquito para atrás, está en niveles que están por debajo de algunos niveles que habían alcanzado cuando vos mirás una ventana larga, pues estamos mirando del 98 para atrás. Entonces ahí tenemos como nuestro elefante salarial atacado de distintos frentes y ahora estamos viendo cómo varía, que es la otra dimensión. La primera es el nivel, dónde están parados según cada criterio, y ahora cómo variaron y cómo viene siendo nuestra participación como asalariados dentro de la torta, que es qué porción nos llevamos, ¿sí? Y se mantiene estable en ese 32% del PIB, pero justamente porque la masa salarial cae, producto de una caída más profunda en los empleados, en los ocupados, que en el salario, pero los dos se mueven para abajo. Pero como esa caída es similar a la caída del producto, la relación que existe entre los dos se mantiene. Claro, capaz que te haga una pregunta que te compromete, pero esto a nivel internacional, es decir, ¿es similar cómo se encuentra Uruguay respecto al peso de la masa salarial respecto al Producto Interno Bruto? Te voy a dar una primera respuesta que es, me parece que no hay variaciones tan significativas, pero ahí depende de vuelta de qué tomás como internacional. Claro. Y la segunda es, me lo llevo de deberes para la confirmación exacta, porque tampoco me gusta. Prefiero ser sincero en relación a Está muy bien. que tirarte una cosa, pero podemos compararlo en relación a lo que sería la región, que ahí tendrías como un parámetro más razonable, y lo que podría ser otros países con otras conformaciones. Pero después lo que vos tenés ahí, o sea, cómo recomponés esa torta. Dijimos 32% asalariados, después viene una parte del Estado, de impuestos, básicamente. Después vienen lo que se llama ingresos mixtos, porque ahí tenemos los asalariados, pero están los independientes también. Y después tenés lo que se llama el excedente de explotación bruto, que podés pensarlo como la ganancia que les corresponde a las empresas, a los dueños del capital, básicamente. Entonces, esa es la forma en que podemos pensar la torta. Un 32% nos toca a los trabajadores y después se reparte de esa manera.